Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, domingo 12. El evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que casi anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El texto puede dividirse en tres partes: versículos 35 y 36, la introducción que nos narra lo que pasa antes de la tempestad. La segunda parte, versículos 37 y 39, la parte central que nos describe la tempestad misma. Y la tercera parte, versículos 40 y 41, la conclusión, la reacción de Cristo y los discípulos frente a la tempestad. Los invito a notar algunos elementos literarios que nos ayudarán en la interpretación. La palabra barca, toploion en griego, se halla en 4 ocasiones, versículos 36 y 37. El adjetivo grande se halla en 3 ocasiones. Una tempestad grande, versículo 37, una calma grande, versículo 39, y un temor grande en el versículo 41. Jesucristo tiene 3 intervenciones, los apóstoles tienen 2 intervenciones, y tanto el Divino Maestro como los discípulos lanzan respectivamente 2 preguntas. Los invito también a notar la sutil pero significativa presencia del verbo levantar, levantarse en los versículos centrales 38 y 39, porque allí el texto usa el verbo griego egeiro, que es el que emplea el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección. Propongo 3 ideas para nuestra meditación. Primera, pasar a la otra orilla. El Divino Maestro interpela invitando e invita interpelando. Dieltomen eisto peran, Marcos 4:35. Pasemos a la otra orilla. La propuesta de Jesús es salir del estatismo cómodo y la comodidad estática para ir más allá de lo usualmente sólitamente rutinario. Ir más allá de lo que siempre hemos hecho, de los lugares que siempre hemos frecuentado, de las estrategias que siempre hemos empleado, para arriesgarnos en una novedad aventurera, en una aventura nueva. La propuesta es romper con la tendencia de la mente humana a habituarse, a normalizarlo todo, a automatizarse, a convertir todo en rutina. En conceptos del sociólogo Bourdieu, decíamos o podemos decir que la propuesta es ir más allá del propio habitus, es decir, de la propia estructura estructurada y estructurante. Cada comunidad y cada cristiano ha de preguntarse cuál es el cambio, cuál es el paso que el Señor le está pidiendo. Es claro que actualmente el Señor nos está pidiendo a todos el paso de una iglesia piramidal, jerarcológica, clericalista, a una iglesia con rostro sinodal, una iglesia comunión, participación y misión. A quienes tenemos la bonita misión del pastoreo, la iglesia y el Señor nos está pidiendo el paso de una pastoral de conservación a una pastoral de integración, de búsqueda, en salida, en misión permanente. Nos está proponiendo el paso de unas estrategias solamente catequéticas a integrar estrategias querigmáticas. Nos está pidiendo como paso desempolvar la opción por los jóvenes que la Iglesia Latinoamericana hizo ya en el documento de Medellín. Pasemos a la otra orilla es una expresión que huele a Pascua, tanto más que el escenario es el mar. A todos el Señor nos propone una Pascua, es decir, un paso de la desunión a la comunión,
de la indiferencia a la participación, de la pasividad a la misión. Segunda idea, una tempestad grande. Como dicho, 8 elementos hacen parte del campo semántico de la tempestad. La iglesia en esta tempestad está representada por la barca, palabra que se halla 4 veces, porque la iglesia abraza en su seno a personas de los 4 puntos cardinales. Esto la hace católica o universal. La tempestad representa las distintas y continuas crisis que la iglesia vive en su navegación por las aguas de la historia y del mundo. Nadie le ha prometido que sería una navegación tranquila y nadie ha dicho que el paso a la otra orilla sea fácil o cómodo. La crisis que la iglesia atraviesa hoy no es la primera y no será la última. Son los enemigos de la iglesia, internos o externos, los que piensan equivocadamente que esta barca pueda ser hundida. Por ello, como olas violentas, arremeten contra ella. Ellos desconocen que la iglesia es una barca que no puede ser hundida por ninguna tempestad crítica o crisis tempestuosa, porque ha recibido una promesa del Señor. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Los adversarios de la iglesia creen falsamente que la iglesia no está habitada por su Señor o que su Señor es un muerto que duerme. Pero la Escritura dice en el Salmo 121, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es el piloto de la barca de la iglesia, por eso está en la popa. La barca de la iglesia no está vacía o deshabitada. El Señor le ha hecho esta bella promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. La iglesia pues no es pilotada por una ausencia, sino por una presencia. Entonces, ¿qué significa que Jesús duerme? Significa que en la travesía de la barca por las aguas de la historia, el Señor no hará todo por nosotros, no resolverá todos los problemas por nosotros, condenándonos a pasividad inactiva o inactividad pasiva. Él está con nosotros. Esta es la certeza del creyente. Está con nosotros incluso cuando parece que calla. Está con nosotros aunque parezca inactivo, pasivo, dormido. El duerme significa que Él abre espacio, crea la oportunidad para nuestra implicación, nuestra participación y nuestra misión. La barca de la iglesia puede verse a punto de anegar, versículo 37, pero no de naufragar. Porque cuando sentimos que no podemos solos, que la crisis supera nuestras estrategias y recursos, cuando se agotan las posibilidades y abundan las imposibilidades, entonces sacamos nuestro as de la manga. Nuestro límite se vuelve oración y nuestra oración despierta a Jesús. Y es el Jesús despertado, levantado, es decir, el Jesús resucitado es quien doblega la fuerza de la tempestad y nos restituye la calma. ¡Qué bella noticia! Por cuanto sea violenta una tempestad y difícil una crisis, ninguna es definitiva. Toda crisis es pasajera y después de ella viene una galene megale, una calma grande. Tercero, el rol del Espíritu. Llama la atención que la palabra viento se halla en 4 ocasiones. Es decir, tiene universalidad como la iglesia. 4. Como 4 son los puntos cardinales, porque el Espíritu del Señor llena la tierra, dice el libro de la Sabiduría 1:7. Ahora, es claro que la palabra viento y la palabra espíritu en práctica pueden ser tomadas como sinónimos. Según Éxodo 14:21, la Pascua se llevó a cabo, gracias a un viento fuerte que secó las aguas del mar. En una interpretación espiritual puede decirse que no hubo Pascua sin el aleteo del Espíritu, sin el soplo del Espíritu. El evangelio que estamos meditando enseña que tampoco es posible la Pascua que el Señor nos propone. Pasemos a la otra orilla sin el Espíritu. Por eso duerme el Divino Maestro, porque este es el tiempo de la iglesia y este es el tiempo del Espíritu, como enseña el Sagrado Libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿por qué el viento es contrario y hace parte de la tempestad? Porque
A veces la crisis misma representa el aleteo del Espíritu. A veces el Espíritu sopla en la crisis misma para purificar la iglesia, para oxigenar a la iglesia, para sacudir a la iglesia, para hacer posible la Pascua, el paso a la otra orilla que el Señor propone. Parece paradójico. Cristo propone la Pascua o paso a la otra orilla. No es posible esta Pascua o paso sin el Espíritu, pero el Espíritu a veces actúa en la tempestad misma, en la crisis misma, para ayudarnos a llegar a la otra orilla. El reto nuestro es reconocer el soplo del Espíritu en la crisis misma, acoger la crisis como soplo del Espíritu. Alguien decía que los seres humanos aceptan los cambios solo por necesidad y ven la necesidad solo en la crisis. El Espíritu del Señor parece conocernos muy bien. María Santísima, la Virgen Madre, Stella Maris, acompaña con su amor maternal la difícil navegación de la barca de la Iglesia, sobre todo en los momentos de crisis intempestiva y tempestuosa. Acerca de la no fácil vida del cristiano y de la Iglesia, escribió Orígenes, el gran biblista de inicios del siglo III. Es necesario que aquel que vive con celo la vida profética y ha sido capaz de acoger el espíritu que había en los profetas, reciba desprecio en el mundo y entre los pecadores, a los cuales da fastidio la vida del justo. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.